Hola, exploradores, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en nuestro en vivo del día de hoy, miércoles 24, en punto. Fuimos puntuales esta vez. Espero que ya se estén conectando. Y bueno, hoy tenemos un Paleo Breaking News. En nuestra sección de Paleo Breaking News invitamos a dos paleontólogas muy jóvenes ellas que en septiembre justamente sacaron una columna en la columna de Nature que a todos nos dejó con la boca abierta. Bienvenida Mariana Biglino y bienvenida Ana Valenzuela, ¿cómo están? Hola. Hola, muchas gracias. Hola, bueno, Gracias. pues las voy a presentar formalmente para los que no las conozcan. Mariana Biglino es investigadora del CONICET, así de joven como la ven, dedicada al estudio de cetáceos fósiles y forma parte de la colectiva Por una Ciencia Sin Machismo. La colectiva surge en 2017 a partir de la necesidad de encontrar un espacio donde compartir y visibilizar las situaciones de violencia de género que ocurren en el ámbito científico. Desde su fundación, la colectiva ha realizado diversas acciones, incluyendo la implementación de la primera encuesta sobre violencia machista en 2018, cuyos resultados demostraron la transversalidad y prevalencia de la violencia de género en la ciencia. A partir de estos resultados, las compañeras de la colectiva catalizaron la implementación de diversas políticas de género a nivel local y nacional, así como la formación de una red colaborativa con otras agrupaciones dedicadas a erradicar la violencia machista de la sociedad. Y bueno, nuestra otra invitada, también muy joven, como la ven en pantalla, es Ana Valenzuela Toro. Ana es bióloga y paleontóloga chilena, cursando el doctorado en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de California en Santa Cruz. Es becaria del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsoniano en Estados Unidos. Su investigación está dedicada al estudio de la ecología e historia evolutiva de los mamíferos marinos, con énfasis en focas y lobos marinos. Además de su investigación, Ana está comprometida con hacer a la ciencia y a la educación más diversas e inclusivas. Actualmente es becaria de la Clinton Global Initiative University of Clinton Foundation y está avanzando en el diseño e implementación de soluciones educativas para estudiantes históricamente relegados. Y bueno, como les comentaba, ellas sacaron una columna en Nature que titularon, si lo traducimos, cómo los investigadores latinoamericanos sufren en la ciencia. Y bueno, aquí nos dejan ver un poco, visibilizan la interseccionalidad de las inequidades y barreras que las personas latinoamericanas enfrentan en el ambiente académico. Pues bienvenidas, chicas, excelente tema, la verdad que ya las teníamos en la mira desde que salió la columna y les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentas de poder compartir acá sobre estas temáticas tan importantes. Sí, muchas gracias por el espacio y obviamente la invitación. Bueno, chicas, pues el espacio de GeoExplora es suyo y los micrófonos también. Adelante. Muy bien. Adriana, ¿me habilitarías para compartir pantalla si muestro la presentación? Claro. Por favor. Ahí está. Listo. Ya la Bien, vemos. ahí se ve bien. Perfecto. Sí. Genial. Bueno, muchas gracias a GeoExplora y Adriana por esta invitación. La verdad que estamos muy contentas de poder compartir acá sobre estas temáticas que para nosotras son tan importantes y que estamos convencidas de la importancia de generar los espacios de visibilización y discusión. Nuestra charla hoy se titula Interseccionalidad de las inequidades y dificultades que los latinoamericanos enfrentamos en la academia. Van a notar que a lo largo de la presentación y cuando vamos hablando vamos a hacer uso del lenguaje inclusivo porque nos parece una herramienta muy importante en pos justamente de una ciencia más diversa, equitativa e inclusiva, así que por eso vamos a estar, esta vez optamos por el uso de la X y hablando con la E, pero hay diversas estrategias en verdad en pos de ello, pero bueno, nos parece importante y por eso también lo vamos a usar a lo largo de la charla.
Bueno, me presento, mi nombre es Ana Valenzuela Toro, soy bióloga y paleontóloga chilena. Bueno, y actualmente, tal como Adriana mencionaba, soy estudiante de doctorado en la Universidad de California en Santa Cruz y soy becaria del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian Institution acá en los Estados Unidos. Bueno, mi investigación está dedicada al estudio de la historia evolutiva y ecología de mamíferos marinos, con énfasis en el grupo de los pinípedos, que incluye a las focas, lobos marinos y morsas. Y bueno, además de mi investigación en ecología y paleontología, estoy interesada en temas de equidad, inclusión y descolonización de las ciencias y la educación, por lo que he participado en diversas iniciativas, incluyendo la reciente publicación de la cual vamos a hablar hoy, pero además también he participado en otras acciones, como por ejemplo en el diseño e implementación de innovaciones educativas para mejorar el acceso a la educación de estudiantes históricamente segregados, por lo cual soy también becaria de la Global Clinton Initiative University, de la Fundación Clinton, también acá en los Estados Unidos. Bueno, para presentarme yo, mi nombre es Mariana, soy bióloga y paleontóloga argentina, trabajo en el grupo de paleontología y paleoambientes del Neógeno Marino Patagónico en Puerto Madryn, acá en el sur de nuestro país. Mi trabajo se centra en el estudio de la paleobiología y la evolución de los cetáceos odontocetos fósiles de Patagonia. Particularmente trabajo con un grupo muy interesante que se llama Platanistoidea. El representante actual es una única especie viviente, que es un delfín del río Ganges, que ahí me ven en esta foto con el cráneo de este delfín, que es una especie que está en peligro de extinción y de la cual se conoce muy poco, y el objetivo es que el registro fósil que tenemos acá en Patagonia, e integrado junto con el registro fósil en otras partes del mundo, podamos un poco como reconstruir cómo fue la historia evolutiva de este grupo, y lo cual a mí me resulta súper interesante como sentarme y estudiar y entender cómo eran estos delfines. Como mencionó Adriana, también forma parte de la colectiva Por una Ciencia Sin Machismo. Es un hermoso grupo lleno de hermosas mujeres y colegas que nos encontramos en esto, en una necesidad de compartir y de empezar a visibilizar las violencias que sufríamos en nuestro lugar de trabajo. Hemos hecho 2 encuestas sobre la violencia machista en nuestro lugar de trabajo, que nos permitió dar ese salto cuantificable y visible sobre lo que nos estaba pasando, y eso nos permitió catapultar un montón de normativas tanto en nuestro lugar de trabajo como que después se fueron replicando en otros institutos a nivel nacional, como tener un protocolo ante casos de violencia de género, el uso del lenguaje inclusivo, la paridad en comisiones, un espacio para jardín maternal para las personas que trabajan y puedan llevar allí a sus hijas. Así que la verdad que estoy muy orgullosa de formar parte de este grupo, es un hermoso grupo. Y gracias a este trabajo de este grupo y a un poco de interés personal, me considero una feminista en deconstrucción y estoy constantemente aprendiendo e intentando aplicar también estas perspectivas en mi trabajo diario. Allí tienen las redes sociales de estos grupos por si tienen ganas de seguir. Y bueno, durante los últimos años se han publicado numerosos artículos científicos dando cuenta de las inequidades predominantes en la academia y en la ciencia. Y acá quisimos resumir un poco esto y les mostramos 2 figuras que reflejan este problema. La figura de la izquierda muestra el número de expertos por país nominados y citados en el panel intergubernamental en cambio climático. Entonces, como pueden ver ahí, es evidente la asimetría que existe en la nacionalidad de los investigadores vinculados a este panel. Y como pueden ver, está largamente compuesto por especialistas del hemisferio norte, principalmente provenientes de países ricos. Al contrario, el número de científicos de otras latitudes, incluyendo aquellos de Latinoamérica, es extremadamente bajo, lo cual es inquietante cuando pensamos que las consecuencias del cambio climático afectan y afectarán desproporcionadamente a los habitantes de países y territorios cuyas voces y experiencias científicas no están participando directamente del debate ni de las decisiones. A la derecha les muestro una figura perteneciente a una publicación que fue recientemente publicada, que fue liderada por el doctor Martín Núñez, quien es profesor asociado de la Universidad de Houston. Bueno, estos son cartogramas en los cuales la superficie terrestre de los distintos países ha sido redimensionada para reflejar el número de artículos científicos presentados y aceptados en la revista Biological Invasions.
donde este autor es uno de los editores. Entonces, bueno, estos números han sido corregidos por cada millón de habitantes y reflejan el dato que existe entre 1999 y 2020. Como pueden ver, por los colores y por qué tan grande es el país en ese mapa, existe una notoria simetría en el número de artículos científicos entre países, con una marcada representación de aquellos liderados por investigadores del hemisferio norte. Finalmente, les quería mencionar este último ejemplo en el borde inferior de la diapo, que este es un artículo que fue recientemente publicado en una revista de alto impacto en ecología, que explícitamente muestra que los artículos científicos relacionados a la conservación y que son liderados por investigadores del Global South o del hemisferio sur están sumamente subrepresentados. Al respecto, si bien los resultados no son sorprendentes y todos estamos conscientes de que aquello es real, me pareció y nos pareció muy curioso que incluso los artículos que revelan estas inequidades no incluyan a nadie de las voces subrepresentadas, ¿no? Lo que queda reflejado en las afiliaciones institucionales de los y las autoras de este trabajo, como pueden ver Austria, Reino Unido, Francia, etcétera. Entonces, es claro que las contribuciones científicas que los investigadores latinoamericanos no son consideradas de alguna forma al mismo nivel que aquellas de los investigadores del hemisferio norte, y que por alguna razón, quizás no tan misteriosa como vamos a ver a continuación, los investigadores o las investigadoras latinoamericanas publican proporcionalmente menos que otros investigadores de otras regiones, lo que finalmente genera esta sensación que nosotros somos espectadores más pasivos y no contribuyentes activos al avance científico global. Queríamos también un poco contarles cómo surge la idea de esta columna. En este año tuvimos un congreso sobre las adaptaciones de los tetrápodos, que son los animales de cuatro patas, básicamente a la vida marina, que nos reúne a personas como Anita y como a mí. Y Anita me escribe y me dice que ya tiene ganas de que hagamos una mesa redonda sobre estas temáticas de diversidad, equidad e inclusión. Fue la primera edición en este congreso en la cual se hizo una mesa redonda sobre estos temas. Convocamos unos panelistas excelentes, estuvo muy buena esa mesa, y luego de haber charlado sobre todo esto que nos pasaba y de poner un poco de la luz sobre la diversidad, la falta de diversidad en la ciencia, nos pusimos a compartir experiencias entre nosotras, café, cerveza de por medio, y nos dimos cuenta que no eran experiencias que solo a nosotras nos pasaban, sino que teníamos muchos puntos en común, e incluso nosotras, charlando con otros colegas, encontramos que teníamos un montón de puntos en común en las cosas que nos iban pasando. Entonces, se nos ocurrió que poder escribir esta columna podía ser una buena manera de dar inicio a la discusión en estos temas tan importantes. Nos pusimos a buscar bibliografía y encontramos casos como los que mencionaba Ana recién, donde hay datos, pero no encontrábamos datos sobre Latinoamérica. Nos costó muchísimo encontrar datos propios de nuestros países con los cuales usar como fuente de datos para la columna. Entonces esto sigue marcando esta inequidad y desigualdad de que ni siquiera contamos con datos propios para caracterizar cuál es nuestra situación en Latinoamérica. Y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Escribimos, contamos nuestras experiencias, y enviamos esta columna a Nature y dijimos, bueno, veamos qué nos dicen, y Nature nos terminó diciendo que sí. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué Nature. Si bien Nature es una revista de alto impacto, no, es una revista paga y es en inglés. Y nosotros estamos hablando de las dificultades que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, como verán, el idioma es una dificultad, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, es indudable el impacto que esta revista tiene en la comunidad científica global. Por lo tanto, Mariana y yo pensamos que esta sería la plataforma más apropiada y adecuada para poder elevar nuestra reflexión y nuestras ideas, y de esa forma acercar a personas que por las razones que sean, no están conscientes de los problemas que los investigadores latinoamericanos viven, y nosotros vivimos día a día. Entonces quería solo mencionar que la columna en general tiene ya tenido un impacto increíble, y de hecho constituyó uno de los 3 artículos más leídos en la revista por varias semanas, sobrepasando incluso los artículos sobre el COVID-19 y la pandemia en general, lo cual consideramos increíble.
Bueno, adicionalmente nuestra columna no solo apareció en la versión digital, como la columna en sí misma, pero también fue incluida en la versión impresa de la revista, lo cual no siempre sucede. Lo que esto fue un espaldarazo súper importante porque para muchas personas, especialmente para las personas más adultas en la academia, las columnas digitales no tienen la misma categoría, la misma percepción que los artículos impresos, por lo que muchas veces obvían estas columnas. Entonces creemos que el haber podido publicar en la revista impresa elevó más aún y amplificó más aún nuestro mensaje. Bueno, en general la recepción fuera de esto fue increíblemente positiva y ha sido muy gratificante notar que no solo personas de Latinoamérica que realmente empatizaron con nuestra columna nos han contactado, pero también ha sucedido que muchas personas de otros lugares basados en instituciones de otras regiones han leído la columna, han reflexionado al respecto e incluso nos han contactado con sus reflexiones. Y bueno, y teniendo esto, ahora detallaremos un poco de qué se trata esta columna y discutiremos los distintos puntos. Hay un concepto muy importante que atraviesa esta columna y que es como el eje central de estas ideas que planteamos con Ana. Es un concepto que surge del feminismo negro y descolonial, que es el concepto de interseccionalidad. Este concepto recién fue planteado en 1989, pese a que tiene una validez a lo largo de toda la historia, y lo planteó Kimberly Crenshaw, que es una profesora de abogacía de la Universidad de California en Los Ángeles, y ella lo que cuenta es que, o lo que quiere como graficar con esta ilustración de las calles, es cómo los distintos niveles de inequidades se van interseccionando y se van como cruzando. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, xenofobia, racismo, sexismo, clasismo, heterosexismo, etc. Cada una de estas variables intersecciona entre sí y tienen un efecto acumulativo, pero que no es equitativo, no es que es lo mismo la intersección del racismo con el sexismo, ni qué variables del racismo y el sexismo interseccionan, sino que el efecto se potencia entre sí, no hay ninguna variable que sea más importante que la otra, y es muy difícil desmenuzar como en forma individual. Entonces hay que verlo como un todo, y es la intersección y la conexión de todas estas variables en conjunto. Entonces hay un montón de inequidades que vamos a estar nombrando y de diversas barreras que vamos a nombrar acá en la nota, que desde ya aclaramos que no son las únicas, sino que hay muchas más, pero estas que mencionamos van a ver que están interrelacionadas entre sí constantemente, y por eso es la importancia de tener en cuenta cada vez que vamos leyendo esto y que vamos hablando de esto, este concepto de interseccionalidad que es tan importante. Por ejemplo, no es lo mismo las inequidades que va a sufrir en el ámbito académico, por decir el ámbito académico que es lo que nos reúne hoy, una mujer heterosexual blanca que una mujer heterosexual negra, ni siquiera entre una mujer heterosexual negra y una mujer lesbiana negra, y así por dar algunos ejemplos. Entonces esto es un concepto muy importante. Particularmente les recomendamos, hay una charla TED que dio Kimberly Crenshaw sobre este concepto de interseccionalidad, que es verdaderamente muy movilizante y muy hermoso, no solo porque ella explica este concepto mucho mejor que yo, sino porque además va contando la historia y sus propias vivencias como una mujer negra, y es verdaderamente muy, muy iluminador y muy hermoso escucharla. Así que les recomiendo que la busquen en internet y escuchen esta charla TED. Y bueno, teniendo en cuenta este concepto de interseccionalidad que Mariana recién explicaba, nosotros cuando estábamos reflexionando para esta mesa redonda que organizamos, que participamos, y luego ya cuando estábamos discutiendo la idea más concreta de poner en palabras nuestras experiencias, consideramos que la interseccionalidad es clave para abordar estos problemas de diversidad, equidad e inclusión en la academia y en la ciencia. Entonces Mariana y yo discutimos mucho rato sobre esto y notamos que la mayoría de los obstáculos que diariamente vivimos y sufrimos no son aislados, y que son compartidos por muchos. Entonces, por otro lado, también notamos que estas dificultades que muchas veces normalizamos no tienen un efecto individual, sino que se intersectan entre sí y generan un efecto mayor que la mera suma de sus partes, tal como Mariana explicaba. Entonces, que impactan finalmente nuestras carreras científicas en una forma que va más allá de lo obvio. Si bien los obstáculos y barreras que enfrentamos son muchas y difícilmente comparables entre individuos debido a que nuestras identidades y realidades son muy distintas y diversas, identificamos algunos temas que pueden considerarse transversales y que interseccionan a la mayoría de nosotros.
Bueno, ahí, como pueden ver en la presentación, nosotros identificamos 5, que son el financiamiento, las normas no escritas, el acceso a las publicaciones, el idioma y el género. En este sentido, quería recalcar que esta es una lista pequeña y que reconocemos que existen muchas otras situaciones que se suman a las ya mencionadas y que tienen un efecto súper severo en la carrera académica. Y solo por nombrar algunas, podemos decir que la maternidad, el cuidado de dependientes, las discapacidades, tanto físicas y evidentes como las invisibles, tienen un efecto muy potente en nuestras carreras y que, bueno, quedarían por sí mismas oportunidad de escribir una columna completa sobre cada una de ellas. Adicionalmente, quería reconocer que las dificultades que las personas pertenecientes al colectivo LGBT son increíblemente amplias y diversas y que probablemente las consecuencias se amplifican con cada una de las barreras que ya mencionábamos. Nosotras no pertenecemos a este colectivo, por lo que consideramos inadecuado hablar de estas realidades y experiencias, ya que nosotras no las vivimos y no sabemos de qué forma abordarlas de una manera completa o al menos sin sesgarnos. Entonces, por eso decidimos, pero reconocemos ampliamente que las dificultades que este colectivo vive día a día son increíblemente importantes y afectan su carrera. Sí, la importancia de darle visibilidad a esas personas justamente en el ámbito académico, así que reconocemos que esas son aún más, interseccionan aún más estas complejas barreras. Bueno, entonces para empezar un poco a comentar sobre estas categorías que comentamos y que charlamos con Ana en esta columna, la primera es el financiamiento. Como sabemos, en los países latinoamericanos la inversión en ciencia es mucho menor respecto a países del hemisferio norte. Ya nuestra moneda es constantemente en procesos de evaluación o no son competitivas frente al dólar, que es en general la moneda más predominante. Esto hace que nuestros subsidios y nuestro acceso al equipamiento o a insumos sea menor. ¿Y eso de qué forma repercute? Los proyectos que planteamos no podemos plantearlos con la forma que nos gustaría más, sino que nos tenemos que adaptar a esta realidad, y esto hace que nuestras preguntas también tengan que ser como diferentes y tengamos como que disminuirles de nivel simplemente por esta dificultad de acceso a recursos. Y eso nos hace cada vez menos competitivos frente a quienes sí tienen a su disponibilidad un montón de recursos financieros y de insumos a su disposición. Y entonces esto, a lo que mencionaba Ana, de ser como meros espectadores, un poco que empieza a fomentar esta sensación, porque es como que no tenemos forma de ser personas competitivas en la ciencia frente a quien tiene un montón de dinero a su disposición, o un país que invierte un montón de dinero a su disposición. Y bueno, continuando con estos efectos de las limitaciones de financiamiento, acá con estos dos gráficos queríamos reflejar un poco y cuantificar estas diferencias. Entonces, en el gráfico de la izquierda mostramos el gasto interno bruto en investigación y desarrollo de países latinoamericanos comparado al de Estados Unidos. Acá, que lo pueden ver en la parte, bueno, lo estoy mostrando, no tengo control del mouse, pero que está en la parte, esta línea aislada que está en el extremo superior. Entonces es súper evidente que existen diferencias entre los países latinoamericanos y en este caso Estados Unidos. Probablemente esto se va a ver, va a ser algo equivalente a lo que sucede con países europeos. Entonces la diferente inversión en dinero, en ciencia y en general en desarrollo, tiene consecuencias muy amplias. Y esto incluye no solo menos recursos, tal como Mariana explicaba, para desarrollar nuestras ideas, pero también esto se ve reflejado finalmente en que proporcionalmente los investigadores latinoamericanos publicamos órdenes de magnitud menos que países económicamente más ricos. En este caso, en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver que a través del tiempo, el volumen de publicaciones, es decir, el número de publicaciones científicas por países, entre países latinoamericanos versus Estados Unidos, es diametralmente, es muy distinto, distinto en órdenes de magnitud. A ese nivel estamos hablando. Entonces, esto finalmente, todo esto contribuye a este círculo vicioso que hemos estado elaborando, que genera nuestra invisibilización y la invisibilización en general de la ciencia producida en Latinoamérica.
También asociado a esto del financiamiento y a las normas no escritas, que es otra categoría que comentamos con Ana, por ejemplo, si queremos asistir a congresos internacionales o hacer pasantías en el exterior, tenemos que pasar por el proceso de aplicación a una visa. Bueno, el proceso de aplicación a visa para personas que portan un pasaporte de Latinoamérica no es lo mismo que para personas que portan un pasaporte del hemisferio norte. Y sabemos que suelen tener preguntas bastante invasivas de nuestra privacidad, como por ejemplo los miembros de nuestra familia, nuestra capacidad financiera, datos de salud, y que nos hacen pasar por un proceso que suele ser bastante engorroso y bastante incómodo para poder aplicar una visa. Desde ya que asistir a congresos internacionales es una experiencia muy importante, y con Ana de hecho charlábamos que fueron como experiencias claves en nuestro camino académico, pero lograr llegar a ellas no solo ya tiene un impedimento de financiamiento, por ejemplo para las dos fue clave conseguir financiamiento externo que nos ayude a llegar a esos congresos, si no de otra manera no hubiéramos llegado, sino que además tenemos que pasar por todo este proceso de solicitación de una visa y no saber si cuando lleguemos a ese país nos van a dejar entrar. Y una vez que llegamos y que hemos logrado pasar todas estas barreras, conseguimos financiamiento y asistimos a este congreso internacional, nos encontramos en un ambiente en el cual no estamos familiarizadas por falta de experiencia, y porque es un ambiente en el cual no sabemos muy bien ni cómo nos tenemos que vestir, cómo acercarnos a una persona que es una eminencia y que uno la ve desde su lugar como inaccesible y que no sabe cómo llegar y conversarle. Y nos encontramos con una imagen como esta, buscando una figura una imagen para poder representar esto para la presentación de hoy. Encontramos con Ana esta imagen de un congreso en la cual pueden ver cuál es en general el paisaje de un congreso científico internacional, y suele ser todos varones blancos y virtualmente casi ninguna mujer, o hemos solo identificado una en esta imagen. Entonces todo esto trae asociado dificultades y incomodidades que es eso, ¿no? Como que nos hace sentir como extrañas en este ambiente, nos dificulta el acceso, nos dificulta la conversación con colegas, y entonces esto simplemente como que va cada vez más minando nuestro camino académico, y nos va dificultando cada vez más poder acceder a charlar, conversar, generar redes de colegas, digamos. Entonces todo esto son nuevamente nuevas dificultades, y ni hablemos también de la cuestión idiomática, que ya luego lo vamos a profundizar, pero bueno, también es otra dificultad más con la cual nos encontramos frente a eventos como un congreso científico. Los congresos científicos, por ejemplo, durante la pandemia, ahora con el COVID-19, se pasaron a un formato virtual. Esto verdaderamente ayudó a que muchas personas, particularmente latinoamericanas, podamos acceder a estos congresos internacionales, debido a que ya no teníamos el gasto de un viaje, por ejemplo, pero siguen siendo bastante caros los costos de inscripción. Nuevamente el problema del financiamiento hace que una inscripción en dólares o en euros se nos haga muy difícil de acceder. Entonces seguimos otra vez encontrando estas barreras que nos impiden poder movernos y conectarnos con la gente y nuestros colegas alrededor del mundo en eventos tales como un congreso científico. Y bueno, ahora también llegamos a otra barrera, que es el tema del acceso a las publicaciones, a los artículos científicos. Entonces quería imaginar el siguiente escenario. Imaginen que están en un día normal, común, en su laboratorio, oficina, institución, lugar de trabajo, y están buscando un artículo científico, y de repente notan que se dan cuenta que unos pocos días atrás se publicó un artículo que está cercanamente relacionado con su tema de investigación y que es clave para ustedes continuar escribiendo un proyecto de investigación, complementar una clase o terminar el borrador de un artículo reportando sus propios resultados. Hace clic en el enlace de este paper y se encuentran con esto, a cuánto que básicamente es una barrera, y les dicen que tienen que pagar $35 en este caso para poder leer un artículo. Yo creo que a muchos de ustedes esto les resulta familiar, al menos para mí esto era pan de cada día cuando estaba tratando de terminar mi tesis de magíster en Chile, y bueno, en general después también, cuando tratando de escribir los artículos. Bueno, esto es directa consecuencia de las limitaciones de financiamiento que tenemos en Latinoamérica en general. Debido a los escasos recursos que muchas instituciones latinoamericanas enfrentan debido a la poca inversión que los distintos gobiernos realizan en ciencia, es imposible para estas instituciones u organizaciones
El lograr llegar a acuerdos comerciales, esto significa pagar millones de dólares a las grandes empresas editoriales que manejan los artículos científicos. Y esto finalmente resulta que nosotros, investigadores, no podamos acceder a estos artículos. Entonces, es muy común que muchos de nosotros tengamos que apelar a la generosidad de colegas en el extranjero con acceso a estas revistas o a estos papers, así como también a comunidades informales de Facebook, Twitter, o también adicionalmente a Sci-Hub, por ejemplo, para acceder a estos artículos y así poder seguir nuestra investigación. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo todo se va enmarañando y todo se va conectando para generar este efecto de una invisibilización de nuestra investigación. ¿Puedo decir algo más? Sí, dale, obvio. Olvidé otro punto que era bastante interesante respecto a eso, que muchas veces no se menciona, que tiene que ver con que las revistas más prestigiosas también cobran altas sumas de dinero para publicar en ellas. Entonces, es muy frecuente que suceda que como nosotros no tenemos, o nuestras instituciones en Latinoamérica no tienen presupuesto, es muy difícil para nosotros poder solventar esos costos, cubrir esos costos y publicar en esas revistas. Entonces, usualmente lo que sucede es que comparativamente investigadores latinoamericanos tengan que publicar en revistas de menor impacto, usualmente más gratuitas o más baratas, y que también tienen asociada una menor visibilidad que las revistas con mayor impacto y más caras. Entonces eso también va aumentando todo este proceso que vamos narrando. También asociado a esto, hablamos en la columna sobre el problema del idioma. El inglés es como el idioma que se usa en la ciencia, es el idioma universal. Sin embargo, para quienes vivimos y estamos en Latinoamérica, el inglés no es un idioma que se enseñe en la escuela, por ejemplo. Finalmente se tiene que acceder a institutos privados o clases particulares, lo cual requiere dinero y no todas las personas pueden. Y en el camino académico, para uno poder avanzar en el camino académico, requiere publicar, y para publicar tiene que escribir en inglés, y para escribir en inglés necesita plata para tomar clases, y necesita plata para tomar clases y no la puede tener si no tiene trabajo, y no tiene trabajo si no publica. Y entonces así se va armando un ciclo vicioso en el cual no podemos escapar y en el cual se nos resulta muy difícil poder aprender un idioma que no es nuestra lengua materna. Entonces, con Ana, cuando charlábamos, e incluso nosotras mismas con otros colegas, nos encontramos con que es muy frecuente que cuando enviamos un artículo a publicar, recibamos un montón de comentarios sobre el idioma, aun cuando, por ejemplo, tenemos coautores de habla inglesa que han revisado el idioma del manuscrito. Y editores y revisores en general suelen ser bastante críticos, o incluso recibir comentarios como poco amables, como puedo decir, no entiendo, en vez de poder evaluar el contenido de ese artículo. Y hay como una cierta falta como de empatía o de poder encontrarnos en un punto medio en el cual se tenga en cuenta que esta no es nuestra lengua materna. Y entonces poder encontrar caminos en los cuales podamos resolver estas problemáticas sin que ello vaya en detrimento de la aceptación y la publicación de nuestros resultados. Porque como decíamos, para la vida académica las publicaciones científicas son muy importantes. Y esto generalmente nos juega nos desfavorece y nos pone en una situación desigual muy frecuentemente. Ustedes me podrían decir, bueno, podrían pagar una persona traductora, pero estos son servicios bastante caros, normalmente los subsidios no suelen contemplar este tipo de gastos, entonces de vuelta se nos cruza acá y se nos intersecciona la barrera del financiamiento. Por suerte ambas hemos tenido experiencias en las cuales colegas nos han ayudado y nos han revisado, pero creemos que es importante hacer cambios en el proceso de publicación por pares en los cuales se tenga en cuenta esta problemática del idioma y en la cual nuestros trabajos puedan ser evaluados en su contenido y luego encontrar formas de ayudar en la cuestión gramática del idioma. Cabe destacar, y voy a hacer un paréntesis, que hay revistas que ofrecen de forma paga el servicio de traducción, pero bueno, de vuelta, no tenemos el financiamiento para pagar miles de dólares para que nos revisen el idioma de nuestras publicaciones. Entonces, esta es otra barrera súper importante. Y bueno, finalmente llegamos a la identidad de género. Entonces, como si las barreras antes mencionadas no fueran suficientes, un gran porcentaje de la comunidad científica enfrenta una barrera adicional que es el sesgo de género.
Numerosos estudios han demostrado que en el proceso de revisión por pares y publicación, el género de los autores continúa siendo una variable dentro de la evaluación de la calidad de los artículos científicos. En corto, esto significa que los artículos liderados por mujeres son más frecuentemente rechazados que aquellos liderados por autores varones. Además, incluso cuando estos artículos son aceptados y publicados, otro problema existe, y es que los artículos científicos liderados por mujeres tienden a ser proporcionalmente menos citados. Esto genera que investigadoras mujeres sean menos reconocidas en la comunidad científica, lo que se traduce directamente en menos invitaciones a presentar su investigación en conferencias o seminarios, lo que a su vez resulta en que no son invitadas a participar en proyectos colaborativos, generando así un ciclo infinito de invisibilización de nuestras carreras, ¿cierto? Al respecto, las quería invitar a reflexionar. Cuando pensamos en las autoras más citadas o publicadas, o conferencias, en los conferencistas invitados a congresos o científicos más distinguidos internacionalmente en nuestros propios campos de investigación, ¿cuántas investigadoras latinoamericanas se nos vienen a la mente? Probablemente muy pocas o ningunas, dependiendo de la disciplina, ¿no? Entonces nosotros consideramos que este fenómeno no se explica por la falta de investigadoras latinoamericanas, sino que más bien se explica como una consecuencia de estas barreras que hemos discutido: el idioma, el sesgo de género, el financiamiento, el idioma, etcétera. Todo eso se entrecruza y genera este efecto de que no existan casi referentes mujeres latinoamericanas en las distintas disciplinas, a pesar de que sí existen especialistas en ellas. Entonces un poco quisimos cerrar esta charla y esta columna hablando sobre algunas propuestas que queremos dejar, que no son las únicas, no son la solución a estos problemas, pero sí nos parecen puntos de partida importantes y diversas acciones, incluso pequeñas, que cada persona puede hacer desde su ámbito de trabajo en pos de conseguir una ciencia más diversa, equitativa e inclusiva. La que consideramos con Ana la más importante, y por eso la pusimos primera, es la empatía, la de escuchar a colegas, particularmente mujeres y otras identidades de género. Nos parece importante, particularmente para aquellas personas que son del hemisferio norte y que están en posiciones más privilegiadas, que puedan escuchar estas problemáticas que vivimos, que podamos abrir diálogos entre las diversas partes y creemos que ya el simple hecho de poder escuchar podría generar un cambio muy grande. Entonces, lo primero que pedimos, o lo primero que proponemos, más que pedimos, es la empatía y escuchar las problemáticas que vivimos. Otra de las propuestas que detallamos en la columna es el hecho de utilizar nuestras redes, grupos, espacios de trabajo para amplificar las voces de colegas, personas científicas en general, que no pertenezcan a estos grupos más privilegiados. Nosotros sabemos de primera mano que es difícil alzar la voz muchas veces en distintas situaciones, exponer nuestros problemas, nuestras dificultades, no solo porque no existe el espacio, pero también por la naturalización que hacemos de estas problemáticas. Entonces consideramos que en este sentido es súper relevante que podamos amplificar, si somos capaces de identificar estos problemas, seamos capaces de amplificar las voces de estas personas en los distintos círculos que tengamos, ya sea redes sociales como Facebook, Twitter. Últimamente he descubierto que en Twitter existe una comunidad gigante donde es posible comunicar y amplificar y tener más o menos un espacio, digámoslo entre comillas, un poco seguro, para amplificar ciertas ideas y ciertos pensamientos. Y también en nuestros grupos, en nuestro departamento, también es un grupo al que podemos alcanzar, al que podemos escribir, contactar. Utilicémoslo de una forma importante, utilicémoslo de una forma en que podamos dirigir su atención, la atención de nuestros colegas, para escuchar a estas voces que muchas veces están subrepresentadas. Otra propuesta que pensamos con Ana para poner en relación estas temáticas es, en especial para el proceso de publicación por pares, a editores y revisores, creemos que es importante una mayor consideración para quienes el inglés no es nuestro idioma materno.
y creemos que es importante que el proceso de publicación por pares empiece a tener cambios que se adapten a esto, también hacia los sesgos de género como los que contaba Ana. Entonces creemos que estos procesos requieren cambiar y adaptarse y encontrar puntos en común y soluciones por las cuales nuestros trabajos, por ser personas latinas, no sufran una inigual evaluación simplemente porque somos personas latinas. Necesitamos que nuestros trabajos también sean considerados con el mismo nivel con el que se hace un trabajo de una persona angloparlante, y creemos que es importante que estos procesos y estas personas que son quienes están en los lugares de toma de decisión empiecen a ser motor de cambio para que esto no sea una barrera a la hora de poder seguir adelante en nuestro camino académico. La próxima propuesta también tiene que ver con nuestro propio trabajo, con nuestro mundo inmediato dentro de la academia, y tiene que ver con que seamos conscientes de la diversidad de los trabajos que citamos en nuestros propios artículos científicos, en nuestros propios proyectos, propuestas de proyectos, etc. Tengamos noción de quiénes son las personas. ¿Son todas personas, son grupos de investigación liderados por varones, o están en el hemisferio norte simplemente, o están sesgados a cierta región, o no? O sea, tengamos eso como en cuenta, seamos conscientes sobre eso. También para personas que participan como editor en la revista, también tengan consciente de quiénes son las personas que ustedes están seleccionando como revisores de los artículos que reciben. Y nosotros, como personas que envían artículos a revistas para ser revisados, también tengamos conciencia de si los revisores que nosotros sugerimos para el proceso representan una gama diversa de personas que son especialistas en este tema. No nos seguimos a ciertos grupos únicamente, porque bueno, estamos perpetuando de esa forma el problema. También ahora con las conferencias, muchas conferencias hoy, tal como Mariana mencionó, son online. Entonces, incluso nosotros pudimos organizar una conferencia meses atrás. Seamos conscientes de a quiénes invitamos para estas conferencias, quiénes son las personas que van a alzar la voz y van a comentar su investigación. Probablemente existen muchas personas que pudiesen ser invitadas, pero tratemos de privilegiar o al menos evaluar a otras personas que usualmente no son consideradas personas no tradicionales para ocupar esos puestos. Y finalmente, algo que nos atañe directamente a todos es que tiene que ver con las colaboraciones. Pensemos con quién estamos colaborando. Creo que la ciencia en general crece cuando nosotros incluimos más voces y somos más diversos en nuestras perspectivas al elaborar un proyecto, al interpretar resultados. Todo es la diversidad de mentes alrededor de la interpretación y la generación de ciencia y de conocimiento en general. Crece cuando tenemos personas con distintas realidades y más diversidad en general. Entonces seamos conscientes también de ello. También respecto al tema de los congresos, que es algo que nos parece importante porque es el espacio de encuentro que tenemos las personas que trabajamos en la academia, como mencionamos anteriormente, coincidimos en que el formato virtualidad de los congresos ha sido una forma de lograr una mayor inclusión. Al no tener el costo del viaje, para muchas personas se les hizo accesible poder participar y abrió las puertas a muchas más personas, y esto nos parece algo importante a destacar. Pero no solo creemos que tiene que haber una forma híbrida, o bueno, ir pensando cómo serán los congresos de aquí en adelante, sino también que los espacios de encuentro o esos espacios de socialización en donde las personas se encuentran, charlan entre colegas, necesitamos que sean espacios en donde todas las personas se sientan cómodas, donde no se perpetúen estas jerarquías, donde sea imposible o muy difícil el acceso a hablar con otras personas simplemente porque son personas como referentes o más años, y que nosotros nos sentimos como incómodos y no sabemos cómo acercarnos. Estaría bueno que las diversas comisiones organizadoras y de aquí en adelante plantear el desafío de cómo lograr esos espacios horizontales en donde todas las personas podamos charlar, intercambiar opiniones, y donde todas esas personas se sientan cómodas en este espacio de encuentro. Y finalmente, una última reflexión que tiene que ver que tengamos en cuenta y siempre pensemos que para muchas personas el punto de partida en el mundo y en el camino académico está muy detrás. No todos partimos desde el mismo lugar, y eso se ve reflejado en cómo nuestras carreras van evolucionando a través del tiempo. Así que bueno,
muchas gracias por habernos escuchado, por estar ahí y por haber leído esta columna. Y bueno, nada, gracias de vuelta a GeoExplora por esta invitación. No, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y por ponernos esta presentación tan bonita con números y gráficas que bueno, nosotros desde que leímos la columna, a mí me gustó mucho que viniera la voz desde dos paleontólogas, ¿no? Porque, bueno, son inequidades en la ciencia en general, estamos hablando de los que se dedican a microbiología, los que se dedican a biotecnología, estamos hablando en la ciencia en todos sus niveles, pero me sorprendió mucho que viniera de dos paleontólogas y ahora al verlas de dos paleontólogas tan jóvenes, ¿no? Que están en esta, pues haciendo su carrera en la academia y que, como les decía, seguramente ya se toparon con todas estas barreras, ¿no? Y pues esto fue lo que las llevó a escribirlo, que cuando uno lo va leyendo también como mujer y que se dedica a la academia, va haciendo, les decía, ¿no? En la cajita el check, ya me pasó también, y es una especie como de catarsis leerlo, porque sí, o sea, efectivamente, muchos hemos, o muchas también hemos pasado por ahí, y nos ha tocado esto de pues quedar relegadas en un congreso porque no hablamos bien el inglés, que la visa estemos con los nervios de punta porque no sabemos si nos la van a dar o no, y bueno, ¿qué les digo, no? Mexicanos y colombianos nos revisan hasta por debajo de la lengua cuando llegamos a Estados Unidos, entonces siempre es así con el estrés y el suspenso de que, híjole, que no me toque acá una persona muy mala onda en la aduana porque, ay, qué horror, ¿no? Y bueno, y qué les digo de las publicaciones, ¿no? O sea, yo publiqué como primera autora en una revista que se llama Marine Micropaleontology y mis coautoras eran estadounidenses y escribimos el artículo juntas. Bueno, siempre era de que te revisen el inglés, que te revisen el inglés. Tuve que pagar para que me revisaran el inglés y aún así no les gustaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué diablos? ¿Qué necesito, no? Y muchas veces nada más por ver primer autor con apellidos latinos, vas para atrás, ¿no? Y mujer, bueno, todavía más atrás, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que me vi muy reflejada en ese artículo y varias de las que estamos en la academia, no nada más en la paleontología, y las felicito por el artículo, porque bien se ve muy claramente que como que todos estamos jugando al mismo juego de hacer academia, pero la cancha no es muy pareja para todos, ¿cierto? Sí. Bueno, no sé si quieran Muchas comentar gracias. algo. Uf. Sí, o sea, solamente decir que cada una de las categorías y barreras que describimos en la columna la hemos vivido y que obviamente hay muchas otras que no incluimos en la columna, pero por temas de espacio, por temas de enfoque y etcétera, pero que son muy comunes, si están ahí, están permanentemente acechando nuestra carrera y bueno, generando este efecto de que al final nuestra, permanecemos invisibilizadas en general. Claro. Bueno, voy a leerles aquí algunos comentarios de los exploradores que nos estuvieron viendo. Por aquí Ulises Carrillo dice, excelente y necesaria charla. Por aquí Carlos Lennon nos puso wow. Ulises Carrillo dice, un artículo muy interesante y de gran importancia y qué bueno que se le esté dando la importancia que tiene, totalmente entendible. Lucas Matías Castro dice, apenas voy en primer año de la facultad y me viene pasando eso de los artículos por pago, ¿no? O sea, bueno, esto que platicábamos, que pues que no es tan fácil conseguir los artículos y luego en medio de la pandemia, ¿no? Que todos estamos así de, ¿y cómo le hago para conseguir este artículo cuando estoy haciendo una investigación? Por acá, Ulises Carrillo dice, además de ello, también está la situación que les publican a pesar de tener bases a medias y cosas ilegales. Ubirajara, Pantera Balamoides. Ah, bueno, se refiere a que, pues sí, publican mayormente hombres, ¿no? Y pues de países desarrollados, ¿no?
y que muchas veces sus investigaciones pues tienen errores o no son bien revisadas o lo que les decía yo, ¿no? Esto de los recursos limitados en Latinoamérica también ha llevado a esta onda del colonialismo científico que pues si vienen ellos a hacer campo a Latinoamérica y pues traen los billetes en la mano, pues toma mis fósiles, no son tuyos, y nosotros nos quedamos nada más así como que viendo desde nuestro escritorio cómo se nos escapan los fósiles. Exacto, y agregar sobre eso que no solamente tiene que ver con que se escapen los fósiles, pero existe que muchos investigadores de países del hemisferio norte reciben fondos y realizan investigación en Latinoamérica, y sucede lo que acá se llama parachuting science, que es aquello que es la ciencia paracaída, que en el fondo ellos utilizan, digámoslo así, la mano de obra de personas locales, personas latinoamericanas, pero no, y bueno, se llevan los materiales, lo que estén colectando, y no dejan nada a cambio, porque en el fondo utilizaron a los colaboradores locales o los especialistas locales simplemente como mano de obra, y muchas veces sucede que los resultados de estas investigaciones son publicados, pero no las personas que colaboraron realmente en el campo, sin los cuales su ayuda no pudiese haber sido nada, ningún resultado pudiese haberse logrado, son incluidos simplemente como en agradecimiento, ni siquiera como autores, y bueno, y sin decir que no tienen mayor peso en el desarrollo de los trabajos del artículo en sí mismo. Entonces, Sí, es bien complejo. muchas veces son coautores, pero no son las personas líderes de esos proyectos, ni tampoco esa información queda a disposición porque está en revistas que hay que pagar y que la gente local no puede pagar, y bueno, volvemos otra vez a hacer medio un loro que repite todo lo mismo, pero bueno, empieza otra vez a surgir todas estas barreras y todas estas desigualdades. Cierto. Bueno, por acá Nivek Ríos dice, increíble plática, es importante conocer sobre este tema, gracias por la plática. Y a Melo Alexa, que ella es paleontóloga, conocida acá en GeoExplora, dice, esas son cosas que muchas sabemos porque las vivimos, pero es sumamente importante que se les pongan números y se ponga en papel, ¿no? Que sí, o sea, yo creo que cuando yo leí la columna dije, sí, esto nos ha pasado muchas veces a muchas de nosotras, pero en pocas ocasiones lo hemos puesto en papel, ¿no? Yo no recuerdo ningún artículo en donde se tomaran estos datos y estas problemáticas. ¿Ustedes tienen algún registro? No, por eso justamente como que nos poníamos a buscar bibliografía porque queríamos, bueno, somos personas de la academia y creemos que todo lo tenemos que sustentar con números, y dije, bueno, vamos a buscar los números para poder hablar de esta columna, y nos encontramos con que no existe, y que en verdad tampoco hace falta, me parece que contar estas experiencias hace más que válida y sustentada nuestra visión y nuestras problemáticas. Pero además de ello, ni siquiera contamos con estudios donde se cuantifique esto. Un poco la experiencia con la colectiva, cuando hicimos una encuesta sobre violencia machista, fue hacer como un ensayo así, ¿no? Fue la primera vez en la cual hicimos una encuesta y se preguntó directamente a las mujeres, ¿vos sufrís violencia machista? Muchas personas contestaron, por ejemplo, creo que era el 58% dijo que sí, nada más, pero después cuando hacías un listado de qué se considera como una situación de violencia machista y ponías ejemplos, más del 80% tildaba que había vivido una situación. Entonces hay un desacople ahí de que no se termina de entender qué es lo que nos está pasando, y entonces visibilizarlo así fue un gran paso en el cual decir, resulta que sí, yo estoy viviendo todo esto. Bueno, con esto lo mismo, ¿no? Como que un poco buscábamos encontrar datos para mostrar esto y nos encontramos con que no existen estos datos, y sería importante que existieran, digamos, ¿no? Y que den más visibilidad a estas problemáticas que vivimos día a día. Claro, y bueno, también lo que me gustó de la columna es que, bueno, es la catarsis de todo lo malo que nos pasa, ¿no? Pero al final ustedes ponen, hay soluciones, ¿no? O sea, se puede empezar a ver una luz en el camino, se pueden empezar a hacer cosas desde ahorita para que las futuras generaciones pues no sufran estas cosas, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que el primer paso para generar un cambio es primero reconocer que existe un problema. Y tal como Mariana y yo nos pasó, o sea, nosotras vivimos cada una de estas situaciones,
pero como usualmente no hablamos de estos temas en academia, usualmente nos reunimos para hablar de ciencia, los resultados, etcétera, pero no hablamos de nuestras experiencias personales, todo este tipo de cosas quedan normalizadas y las asumimos como parte del proceso, ¿no? Como parte del proceso de estar en ciencia y no asumimos que es un problema y que no es normal y que otras personas no lo viven. Entonces creo que es súper importante reconocer el problema, visibilizarlo y hacer notar que no estamos solas, solos, soles en general y que es común, es transversal para todos. Y desde ahí podemos empezar a generar cambios más grandes. Sí, me gusta porque nosotros subimos una notita de su columna en GeoExplora y nos siguen muchas mamás porque resulta que a los niños les gusta la paleontología, entonces damos cursos y talleres para niños. Y la mamá nos ponía un comentario así de, qué feo que exista eso y me da tristeza porque a mi hija le gustan los fósiles y a lo mejor ella querrá ser paleontóloga en un futuro, pero viendo esto está feo, ¿no? Y yo nada más le contesté que pues nosotras estamos haciendo que a lo mejor el mundo sea mejor para cuando ella ya sea paleontóloga, ¿no? Haciendo visibles estos problemas y tratando de dar soluciones. Sí, creo que un poco también el objetivo de la nota fue no solo visibilizar, sino que sin querer queriéndolo fue también como un llamado a esto, ¿no? A que no estamos solas, a que a muchas personas nos pasa y que cuanto más hablemos y más visibilicemos, menos se va a tapar y más podemos lograr poner en acción un poco, ya sea estas propuestas como las que propusimos con Ana, o ya sean otras soluciones, pero como que eso nos pareció también como muy importante, el sentir que no estábamos solas, que no éramos las únicas, nos pareció como fundamental. Perfecto. Por acá Diana Karen dice, excelente charla. Y aquí Edna Rodríguez les pregunta, desde su experiencia, ¿cómo es la brecha de género en la paleontología? Wow. ¿Puedo empezar, Anita? Dale. Bueno, justamente buscando datos sobre Latinoamérica que encontramos, que no encontramos, sí encontré algunos artículos sobre brechas de género en paleontología en el Reino Unido, por ejemplo. Suele haber bastante menos mujeres y en general dependiendo a veces la disciplina. Hay como ciertas disciplinas donde sí hay más mujeres que varones, pero hay otras en donde no. Y particularmente las que estamos Ana y yo, que es paleovertebrados, suele ser minoría las mujeres. Y estar muy asociado a las dificultades de trabajo de campo, a no considerar que las mujeres puedan ser parte de esos trabajos de campo, levantar fósiles grandes, hacerse cargo de todas esas tareas, como que por mucho tiempo no se consideró que fueran aptas, así que suele haber una brecha de género bastante importante. No tengo datos aquí en Argentina por lo menos, pero de seguro que debe haber varias disciplinas en donde seamos menos mujeres. Pero quería agregar que evidentemente estas brechas existen, pero he notado yo en los últimos 5 años que especialmente a nivel de estudiantes de pregrado, existen muchas más mujeres interesadas en la paleontología, al menos en mi país, que es Chile. He visto que hay muchas más mujeres interesadas que vienen desde la biología, desde la geología a la paleontología, y que sí están participando activamente, van a las campañas de terreno, que van y están publicando, participan, colaboran, etcétera. Entonces eso para mí es una clara muestra de que las brechas de género existen en paleontología, sí, pero que las razones detrás de esas brechas no es que no exista interés de las mujeres, es simplemente que en general toda la arquitectura de cómo funciona la academia en general segrega a las mujeres, pero poco a poco esto ha ido cambiando y yo lo veo, yo estoy muy optimista, trato de ser optimista al respecto y creo que con los años esto va a cambiar. Sí, yo también lo veo. Creo que en la paleontología de generaciones más atrás sí dominan los hombres, también yo creo que aquí en México, y lo mismo, ¿no? En ciertas áreas son como más dominantes que en otras, ¿no? Pero hoy en día ya las nuevas generaciones vienen muchas mujeres pues detrás de uno, ¿no? Que sí está haciendo este trabajo y le quiere entrar a la academia. Yo también creo que sí ha cambiado a partir de estas nuevas generaciones que van llegando. Por acá Ulises Carrillo dice, muchas felicidades por el artículo y por la plática, gracias por alzar de esta manera la voz y gracias a GeoExplora por generar un espacio de difusión de la ciencia. Saludos, ¿no? Pues gracias por vernos.
Y por aquí otra vez está Melo Alexa, que les digo que es paleontóloga, y dice, a mí en una institución me dijeron que siendo mamá me dedique a ser técnico y no investigadora para que tenga menos responsabilidades y más tiempo para mi hijo. Y en esa misma institución mostraban que hay muchas más técnicas que investigadores. Uno de muchas cosas, ¿no? Que te digan qué tienes que hacer porque eres mujer y porque eres mamá, además, ¿no? Estás ya, además, hay como categorías dentro de las mujeres, aquellas que son solteras y tienen tiempo disponible, aquellas que ya tienen una familia, pues entonces ya están en otra categoría, y pues así, ¿no? Nos van seleccionando. Sí, son frases muy comunes de escuchar para las mujeres en la ciencia en general, ¿no? No solo en paleontología. Sobre el tema maternidad, bueno, daría para también otra columna y otra charla, porque es una gran inequidad en la ciencia. Quienes eligen la maternidad generalmente son muy golpeadas Sí, y suelen sí, sufrir no. mucho esas consecuencias y No. no se tienen en cuenta. Yo no soy mamá, pero yo vi a las mamás ahorita en la pandemia que se dedican a la academia y yo me quedaba con la boca así abierta y recogía la mandíbula del suelo porque decía, híjole, ¿cómo le hacen? ¿No? O sea, ¿cómo le hacen estas compañeras que están tratando de sacar artículos como el hombre, ¿no? Que no tienen ninguna responsabilidad, pero ellas tienen encima la casa, el hijo, hasta el perro, ¿no? Y encima, sácate 5 papers este año de pandemia. Sí, totalmente, pero bueno, eso estaría bueno para charlar y escribir también en otro momento. Sí. Y bueno, ya aquí por último dice Yair Serrano, en la ciencia no debe de existir sexismo. Muy interesante charla desde el Valle del Mamut, les saluda. Yair está en Veracruz, un estado al sur de aquí, de México. Bueno, pues ya vieron que pues llamaron la atención, chicas. Yo estoy muy agradecida de que hayan venido y de que hayan escrito esto, porque la verdad es que sí, a mí me sorprendió y me sorprendió mucho verlo en Nature y me sorprendió mucho verlo de dos paleontólogas. Así que, pues ya vieron, adelante, esto nos interesa, entonces a seguir escribiendo. Bueno, invitamos a todas las personas que quieren escribir sobre esto, que sigamos visibilizando estas problemáticas que vivimos y sigamos trabajando en pos de una ciencia más diversa, equitativa e inclusiva. Exacto. Gracias por la invitación, por la plataforma para poder conversar sobre estos temas. Y bueno, nuestros correos, o bueno, nuestros Twitter creo que estaban ahí en la presentación, pero si tienen cualquier duda o quieren simplemente compartir historias, escríbanos, nosotros felices de poder seguir interactuando. Bueno, pues muchísimas gracias, y geoexploradores, pues esta fue nuestra charla de Paleo Breaking News. Nos vemos mañana con nuestra charla de gliptodontes de México y Norteamérica. No se la pierdan y bueno, pues andamos por aquí. Gracias, geoexploradores.